Roberto. No, yo le quería consultar, Ricardo, ¿qué opinión tenés de este proyecto que va a presentar el Poder Ejecutivo, por lo menos de lo que se sabe de tema impositivo, Ricardo? El proyecto en general, Roberto Sosa, tiene varios aspectos positivos, ¿verdad? Pero tiene algunos otros que realmente sorprenden. Por eso es que hay que ir con lupa viendo este capítulo, el otro capítulo. Ya sabemos que una reforma tributaria no es moco de pavo, es un tema sumamente difícil. Tiene muchas páginas, cada vez agrega más páginas. Francamente ahora ya no sé cuál es el número actualizado de las páginas, si son 70 ya o 80. Y algunos enfoques son muy aceptados, ¿verdad? Eso de uniformar las rentas en un solo impuesto con las diferenciaciones del caso vía ley, vía decreto y vía resolución me parece una iniciativa realmente plausible. Yo hubiese bajado la tasa del impuesto para la distribución de las utilidades a los accionistas que viven en el exterior, de tal forma que con la realidad en la mano se pueda decir que se están bajando también los impuestos. Y aparte de eso, la piedra del escándalo o la manzana de la discordia es el impuesto selectivo al consumo justamente sobre el tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas, que son productos altamente adictivos que están perjudicando la salud de nuestros compatriotas. Algunos de ellos mueren diariamente. Las estimaciones son que 9 personas mueren diariamente por el consumo excesivo del tabaco. En el caso de las bebidas alcohólicas también cirrosis y muchas otras enfermedades son fatales para las víctimas, también para las que viven con ellos, tanto en el consumo del tabaco como en las bebidas alcohólicas. De forma que si se sabe de antemano que una parte, aunque sea pequeña, igual es considerable, de la población va a morir a consecuencia del excesivo consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco, y que mucha parte de la ciudadanía que está también adicta ya va a quedar como minusválida, o sea, con discapacidades. Pero a mí me parece cruel y cruento seguir argumentando que las empresas que producen tabaco y bebidas alcohólicas tienen que mantener sus niveles de ganancia y de ventas, sabiendo que una parte de la población está perdiendo la vida o queda disválida, o minusválida, o disfuncional. Es decir, ahí me parece una ética empresarial difícilmente de entender. Y aparte de eso, los que se oponen ferozmente al aumento de los impuestos a estos 3 productos adictivos y peligrosos, se están olvidando o no quieren saber que el Paraguay ha firmado un contrato internacional que es un convenio conocido como la lucha mundial contra la epidemia del tabaquismo. Paraguay es signatario de ese contrato internacional. Ese acuerdo está incorporado al ordenamiento jurídico del país, o sea que es ley de Paraguay también, y ahí se establece claramente que hay que aumentar los impuestos para evitar que precisamente la población más vulnerable, que son los púberes y los adolescentes y sobre todo la gente muy, pero muy pobre, sea desestimulada al consumo del tabaco, aumentando sustancialmente los impuestos. Y lo que ocurre en Paraguay es que los impuestos están realmente bajísimos, es decir, a través de la política tributaria se está fomentando el consumo excesivo de productos altamente perjudiciales para la salud, y todavía se sigue argumentando que hay que aumentar las ventas. Increíble es. Y no solamente eso, sino que realmente sorprende que los líderes empresariales estén utilizando ese argumento de que eso va a ralentizar la economía, que no se va a poder vender más, que va a haber desempleo por eso. Si se está hablando de impuestos bajísimos a nivel regional y a nivel mundial, con los que se fomenta ese consumo, y aparte de eso, y eso es lo más grave, en el proyecto de ley se habla de que de hecho un año van a entrar en vigencia. Ellos dicen que se peligra la coyuntura local ahora. Y no solamente eso, sino que se establecen tasas opcionales nada más. Es decir, que el Poder Ejecutivo sobre la marcha va a poder ir adaptando el nivel de esas tasas hasta la coyuntura a partir del año 2020. Es decir, hay muchas cosas que se pueden decir, Roberto Sosa, de la reforma tributaria. Por eso es que hay que tener mucho cuidado hablando de ella también, porque se necesita mucho tiempo para abordarla adecuadamente. Ahora, ahí, Ricardo, yo quiero plantearte un disenso, que es el siguiente. Yo no tengo nada que objetar a todo el bagaje argumental que acabas de exponer, salvo por una cuestión que es genérica, que es la siguiente. ¿Pero para pagar qué?
Y entonces te voy a repetir un poco lo que le dijimos ayer acá a Humberto Colmán, al viceministro de Economía. Resulta que vos tenés el 60% del ingreso tributario para pagar los salarios de unos tipos, 150 y tantos mil, que entraron al Estado violando la ley. O sea, tenemos la presunción razonable de que hay 150.000 personas que violaron la ley 1626 y las disposiciones comparables del Ministerio de Educación y compañía, porque son en realidad operadores políticos. Y ese grupo de gente constituye entre 55 y 60% de toda la plantilla laboral del Estado. Y Enrique, no estamos en disenso, estamos totalmente de acuerdo. Yo me pasé escribiendo desde el año pasado ya que hay que empezar por la reforma en el sector público. Exacto. La reforma de la ley de la función pública, la reforma del presupuesto general de la nación y por supuesto mejorar la pésima calidad del gasto público, porque están metiéndose la escasa recaudación tributaria otra vez en los propios bolsillos los altos funcionarios inescrupulosos, que no están solamente entre diputados y senadores, sino también en el Poder Judicial. Es decir, con esa cleptocracia e ineptocracia que tenemos, hablar de reforma tributaria parece un insulto. Exacto. Bueno, entonces estamos de acuerdo. O sea, porque lo que le decíamos al viceministro ayer, que yo compartí un poco contigo, es una cuestión simple. Señores, muestren ustedes primero el ejemplo. Primero metan las leyes referidas al ordenamiento del gasto y después vamos a hablar de si vamos a cobrar más para el jugo de naranja. Por eso te decía, cuando te interrumpí, que no solamente no estamos en disenso, sino que estamos totalmente de acuerdo, pero también tenemos que reconocer los tres probablemente, que estas cosas se pueden hacer también simultáneamente. Lo que el Poder Ejecutivo no puede pretender es hablar solamente de recaudar más sin haber puesto en marcha ninguna sola iniciativa todavía para mejorar la calidad del gasto público, para ver que se deje de seguir robando la recaudación tributaria. Acá no hay conciencia que esos empleados públicos que están metiéndose en el bolsillo sumas siderales de dinero, autoasignadas además, ellos son empleados nuestros. Nosotros estamos pagando esos haberes agigantados que ellos se autoconceden. Ellos son empleados nuestros. Así, señor, así mismo. Ricardo, yo recuerdo que vos tuviste una participación, pero activísima en aquella reforma del año 2003-2004, porque empezó en el 2003, hay que decirlo, la ley de adecuación. Así es. Y hay un punto que nunca se cumplió, hubo un pacto grande, creo que el 99% se cumplió, un solo punto no se cumplió de aquel pacto. Y sí, y bueno, ahí está el drama. Lo mismo, Ricardo, ¿sí? O sea, Sí. ¿qué ha cambiado de aquello? Yo no he visto nada, promesas escucho, así como escuché en aquella ocasión promesas. Y yo creo que la gente, incluyendo al Poder Ejecutivo, no es consciente de que estamos viviendo una dictadura parlamentaria. Porque por más que el Poder Ejecutivo encuentre, digamos, consenso adentro, yo sé que ahora las autoridades del Ministerio de Hacienda están pensando como nosotros, que también hay que mejorar la calidad del gasto, que también hay que suspender el saqueo sistemático de las recaudaciones. Lo que pasa es que con la mala experiencia que tenemos después de la Ley de Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal del año 2004, es que la gente ya no cree en eso, y como cada vez nos asustan más la forma grosera con que nos roban simultáneamente en todos los sectores públicos, acá nos roban hasta legalmente. Y todavía sigue gran negocio ser mega corrupto en el Paraguay, porque habiéndose robado 5 millones de dólares a lo largo de 10 o 15 años apenas, ellos van repartiendo. Si son pillados con las manos en la masa, que es una circunstancia excepcional, lo máximo que le ocurre, y eso ya es también excepcional, es que vayan a Tacumbú, pero de camino van repartiendo $1 millón y después consiguen también que le conviertan esa prisión en arresto domiciliario, reparten otro $1 millón por aquí para que también le puedan dejar libre, después termina vivitos y coleando, y son la excepción. Y se quedaron con una ganancia neta de $3 millones. Pero realmente hay que desafiar a la ciudadanía y decir, ¿pero es que estamos nosotros durmiendo el sueño subtropical o qué?
porque realmente nos están robando en las propias narices. El problema, Ricardo, es que el Parlamento tiene poder para modificar lo que se le antoje en el presupuesto. Sí, por eso es que no deberíamos decir que vamos a tomar precauciones para que la recaudación adicional que se consigue con esta reforma tributaria no vaya a otro destino que no sea la educación y la salud. No existe blindaje en este país con esa mayoría de diputados y senadores desvergonzados que pueden en cualquier momento y al día siguiente derogar otra vez esa decisión. El único blindaje legal que funciona en Paraguay es aquel que permite a diputados y senadores seguir robando a mansalva el dinero de los contribuyentes. Ricardo, abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Ricardo Rodríguez Silvero, economista.